Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Espero se encuentren muy bien. Un gusto saludarlos. Por favor, me confirma si ya pueden ver mi pantalla, si son tan amables. Perfecto. Bueno, pues vamos a comenzar con nuestra sesión del día de hoy, que tiene que ver ya propiamente dicho, ya entrar en el desarrollo de aplicaciones. Ok, ya en la semana les subí algunos contenidos que tienen que ver con la instalación de los prerequisitos para el trabajo con esta herramienta. y este y pues cómo verificar que estos ya están funcionando y algunas alternativas que ustedes tienen pues para poder echar a andar el trabajo con este entorno de desarrollo de aplicaciones móviles. ¿Ok? Eh, Al inicio del curso les planteaba diferentes posibilidades dependiendo de digamos que de las características de los equipos de la mayoría de ustedes. Por ahí nos decantamos por esta opción. Originalmente pensaba darles React.js nada más, que está más orientado a la web y que también nos permite desarrollar aplicaciones móviles, pero junto con frameworks que permiten el desarrollo de aplicaciones híbridas, ¿vale? Sin embargo, yo considero que dado que ya tenemos cierta experiencia en el área del desarrollo y que ya conocemos también pues el lenguaje base que es JavaScript y ya conocemos los lenguajes de etiquetado, pues ya de una vez nos lanzamos al React Native, que como tal es un framework de JavaScript que nos permite desarrollar aplicaciones nativas, ¿ok? Para Android o para iOS o para la web, ¿sale? Entonces ya mejor damos este salto. Y la ventaja de este tipo de frameworks es que nos permiten desarrollar una única solución, pues para las diferentes plataformas, ¿ok? Entonces, lo que estamos viendo ahorita en pantalla es la página oficial del framework, ¿sale? Donde nos describe básicamente qué es el framework, en qué consiste, donde nos está diciendo que con este framework podemos crear aplicaciones nativas en estas dos plataformas que yo les acabo de comentar. Evidentemente el framework está basado en React.js, ¿sale? React.js, pues igualmente es un framework de desarrollo de aplicaciones, de frontend, básicamente está más orientado al frontend, ¿sale? Pero más enfocado en web, ¿sale? Es decir, ahí encontraríamos, si es que hubiéramos visto React.js, encontraríamos elementos como divs, como inputs, como span, diferentes cuestiones, ¿sale? En este caso, lo que nosotros encontramos, pues es un lenguaje como el que estamos observando aquí a la derecha, ¿sale? Donde pues está totalmente orientado a los objetos, es un lenguaje muy parecido al JavaScript nativo, pero obviamente no está enfocado a la manipulación del DOM de HTML, ¿no? Sino más bien al uso y la implementación, ¿sale? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se le llaman? Pues de elementos, ¿no? De componentes, ¿sale? Entonces, todo el entorno está enfocado a la generación y a la creación de componentes, así como lo estamos viendo aquí en la descripción, ¿sale? Pues cada elemento que aparece en la pantalla de nuestro dispositivo móvil, pues es un componente, ¿no? El componente view, que permite, que hace como si fuera un div, un contenedor genérico, y dentro de él nosotros metemos o vamos incrustando diferentes componentes, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, un texto, ¿no? Una especie de etiqueta, y dentro de pues metemos otro tipo de elementos, aplicamos también, aplicamos también estilos, como normalmente lo venimos haciendo, ¿vale? Entonces, la idea es evidentemente que cuando nosotros desarrollamos este tipo de soluciones, pues desarrollar un solo proyecto que nos permita reutilizarlo para las diferentes plataformas. Y bueno, ya para, digamos que cuando ya desarrollamos una solución para una plataforma en específico, habrá algunas características que requieran, digamos, especial atención, pero pues ya será mínimo el trabajo, ¿no? Ya serán mínimas las adecuaciones.
Estas son algunas aplicaciones que son soportadas por este tipo de framework. De entrada, este framework, el framework de React.js, fue desarrollado por Facebook, ¿sale? Y a partir de este proyecto, pues se empezó a desarrollar la plataforma de este React Native. Y pues obviamente todos este tipo de proveedores que se muestran acá, como Uber Eats, como Instagram, aplicaciones que ustedes conocen, Walmart, etcétera, etcétera, pues están desarrolladas con estos frameworks, ¿vale? Entonces, como se pueden dar cuenta, pues son tecnologías actuales que están en el mercado vigentes y que tienen un constante crecimiento, ¿vale? Entonces, tenemos algunos prerequisitos que cumplir, que fueron los que yo les agregué ahí en los videos que les compartí. Sale que básicamente tienen que ver con la instalación, empezando por Node.js, que es un framework de JavaScript. Sale que nos permite la creación de entornos de desarrollo, de servidores, y que permite que JavaScript sea utilizado como lenguaje de servidor y también lenguaje de cliente. ¿Ok? Entonces toda esta parte ya la cumplimos, ¿sale? Estamos ahorita, digamos que en la parte de otro de las herramientas de ayuda que les comenté ayer, que les subí en el contenido, que se llama Expo, ¿no? Expo provee todo un entorno de desarrollo mucho más sencillo, ¿sale? Que pues está recomendado para las personas que, como nosotros, vamos empezando en el desarrollo de proyectos multiplataforma, ¿ok? Entonces, una vez que nosotros ya instalamos Node.js, que ya tenemos por ahí el Java, porque vamos a utilizar algún emulador, etcétera, etcétera, entonces nos damos a la tarea de utilizar algunas herramientas que nos faciliten el trabajo, ¿sale? En el caso de Expo, estamos en la página de Expo, ¿sale? Donde nos provee de cierta documentación, de guía y de referencia para que sepamos cómo desenvolvernos en el uso de esta herramienta. Ahora bien, también suele pasar y que algunos de en muchas de nuestras ocasiones estamos desarrollando o queramos desarrollar aplicaciones móviles, pero a lo mejor no contamos con emuladores, a lo mejor mi equipo no lo soporta, o a lo mejor tengo un dispositivo que no funciona bien, que genera algún problema, o simple y sencillamente no tengo dispositivos. ¿Ok? Es en estos casos cuando nosotros echamos mano de algunas herramientas web que nos proveen también de ese desarrollo, de ese entorno de desarrollo, simulando como si nosotros estuviéramos trabajando en nuestro equipo, como lo hicimos, por ejemplo, en los temas introductorios, ¿no? Donde estuvimos utilizando el REPL, ¿sí? Que nos brindaba todo un entorno de desarrollo, pero en este caso todas las soluciones que nosotros desarrollábamos pues estaban enfocadas a web o en lenguajes que no requerían el desarrollo móvil, ¿no? En este caso, Expo.io está enfocado a al desarrollo de aplicaciones móviles, ¿ok? En específico, aquellas que están basadas en React Native, ¿ok? Entonces, este mismo entorno es muy parecido al Replit. Ustedes también se pueden dar de alta, como lo hicieron en Replit, crean una cuenta muy básica, ¿sale? Evidentemente, si ustedes quisieran ya características más avanzadas del entorno, pues ya pagan una licencia. Si no, de todos modos, pueden hacer uso de ella, sale con digamos que con las utilidades básicas, ¿no? Realmente lo que ahorita nos importa, por ejemplo, es utilizar una de las utilidades, que es el Snacks, ¿sale? El Snacks es que el entorno que provee Expo.io para el desarrollo de aplicaciones móviles. Entonces, cuando ustedes crean un proyecto de prueba dentro de Snack, pues ya les crea ahí todo el cuerpo del proyecto, ¿sale? Y permite emular el desarrollo de la aplicación. ¿Ok? Por ejemplo, ahorita del lado izquierdo, como pues, sucedía lo mismo que en Replit, pues está todo el sistema de carpetas y archivos. En la parte central, pues está, digamos que el panel donde está toda el área del código, donde nosotros estamos codificando. Y del lado derecho se muestra una consola. En este caso aquí se muestra el resultado
de la interpretación de todo el código, pero si lo estamos, como si lo viéramos en web, ¿vale? En este caso no queremos web, a lo mejor lo queremos ver como Android, pues damos clic en donde dice Android, ¿vale? Y presionamos ahí donde dice Tap to Play para que empiece a cargar el entorno, ¿vale? Esta herramienta tiene un límite de pruebas por día, ¿sale? Entonces, si van a trabajar en este entorno, procuren que, digamos que sea que no haga, no hacer tantas pruebas o no estarse conectando diferentes veces al día, ¿sale? También dependemos mucho del ancho de banda y todo eso, ¿sale? Pero pues básicamente es un entorno web, entonces en este caso no necesitarían instalar nada en sus equipos si es que a lo mejor llegarán a presentar alguna problemática, ¿sale? Ahí está cargado ya la aplicación, ¿sale? Y aquí empezamos nosotros a empezar a modificar nuestra aplicación móvil, ¿sale? Aquí, por ejemplo, cambiamos el texto y inmediatamente los cambios se llevan se ejecutan en caliente, así se dice, ¿no? Cuando el programa está corriendo, ¿ok? Cosa que no pasa, por ejemplo, cuando desarrollamos web, ¿no? Esos los cambios, las modificaciones son en frío, es decir, yo necesito recargar la página para que se reflejen las modificaciones y en el cambio de estos entornos, perdón, a comparación de esos entornos web a los móviles es que muchos de los IDEs, ¿sale? Para desarrollo móvil, trabajan en caliente, es decir, cualquier modificación que yo haga en el momento se va reflejando ¿cómo se llama? En el emulador o en el dispositivo, y en este caso en mi consola, ¿no? Donde se está observando cómo es que trabaja. ¿Vale? Lo mismo pasa si yo quiero ver cómo se comporta mi código, ¿sale? En un sistema operativo de Mac, ¿no? En un iOS, ¿ok? Allá nada más hay que esperar un momento. Evidentemente el trabajo en web es un poco más lento, pero bueno, al final del día es una herramienta que bien podría ser una opción, una buena opción para aquellos que llegaran a tener algún problema para la instalación o configuración de sus dispositivos o de sus lenguajes de programación en sus equipos. ¿Ok? De entrada ayer ya les sugería varias herramientas, ¿vale? En el caso de un servidor, pues yo voy a estar trabajando directamente con mi dispositivo móvil, ¿vale? Les mencionaba ayer que pueden utilizar una aplicación que se llama Visor, que me permite, mediante mi cable de datos, pues ver mi dispositivo móvil en mi equipo, ¿vale? Siempre cuando yo estoy trabajando con mi dispositivo móvil conectado a mi equipo es la manera más rápida en que yo puedo desarrollar aplicaciones móviles, ¿no? Los que ya hayan probado los emuladores también se darán cuenta que el trabajo con emuladores, perdón, pues es tardado, ¿no? Carga un tiempo para arrancar los emuladores, ¿sale? Entonces, lo mismo que le mostraba en el video, pues ya está cargado ahí. Mi dispositivo móvil está conectado y está trabajando, ¿sale? Y bueno, aquí también en Snack, pues ya también cargo ¿cómo es el emulador del iOS, ¿no? Y ahí está trabajando. Y más o menos así está funcionando, ¿ok? Entonces vamos a echar rápido a andar un nuevo proyecto de React Native, ¿vale? Vamos a estar utilizando Expo y vamos a conocer el entorno de desarrollo y vamos a hacer un primer ejercicio para que nos vayamos empapando de los conceptos y vayamos conociendo el entorno de desarrollo, ¿ok? Entonces vamos a abrir una consola, ¿vale? Una terminal de trabajo, ¿ok? Vamos a verificar precisamente que tengamos instalados Node.js y Expo sin problemas. Eso, como lo sabemos, pues nada más consultando la versión de ambas herramientas, ¿vale? Y una vez que nosotros hayamos consultado eso, pues debemos determinar dónde vamos a estar almacenando nuestros proyectos de aplicaciones que vamos a ir desarrollando. En el caso de un servidor, yo creé una carpeta en mi disco duro, en mi disco D, ¿vale? Se llama
proyectos React Native. ¿Ok? Y pues aquí ya creo, ya tengo algunos ejemplos, ¿ok? De algunas pruebas que he realizado en este equipo. Bueno, entonces vamos a empezar a trabajar. Vamos a empezar a trabajar con nuestro primer proyecto. ¿Sale? Entonces, utilizamos Expo, ¿vale? Que ya digamos es el comando que nosotros vamos a utilizar para crear nuestra primera aplicación y a continuación agregamos la palabra init. Lo mismo que habíamos, por ejemplo, visto o conocido cuando trabajamos con JIT, pues lo mismo, esa misma palabra se utiliza, ¿no? Sirve para inicializar cualquier proyecto. Y a continuación viene el nombre del proyecto. Ok, por ejemplo, mi primera app, ¿no? Y ya que lo he hecho ha sido y enter. Y entonces Expo me va a preguntar el tipo de proyecto que yo deseo desarrollar, ¿vale? Digamos que tiene ciertos templates, ¿sale? O plantillas o maquetas ya hechas para que yo las reutilice, ¿sale? En ese sentido, React me da dos opciones para trabajar, es decir, dos opciones del lenguaje. Uno es que yo trabaje con JavaScript como lenguaje base para el desarrollo de mi aplicación y otro es TypeScript, ¿sale? En nuestro caso, pues venimos de estar trabajando con JavaScript, entonces tenemos dos opciones, ¿sale? La opción en blanco, ¿sale? Que dice que crea pues un proyecto vacío, limpio, sale de una aplicación, ¿sale? Y luego me dice la mínima, ¿vale? O mínima, la opción mínima, ¿sale? Donde también agrega diferentes librerías para el trabajo de mi aplicación, pero esta ya está, digamos que soportada por mayor cantidad de librerías, digamos que es un poquito más pesada, ¿vale? Vamos a utilizar la mínima, ¿ok? Y ahí empieza a trabajar. Aquí se va a llevar un ratito en estar trabajando, ¿sale? Y como les decía, pues aquí dependemos, en este caso, de la descarga de las dependencias y la creación de la carpeta de archivos y todo esto, pues nos va a llevar un ratito, ¿vale? Hasta este punto, ¿hay alguna duda? ¿Algún comentario? Ok, bueno, pues parece que todo va siendo claro. Muy bien, entonces aguardamos un momentito en lo que va cargando el proyecto. Yo espero que ustedes también en sus equipos lo vayan haciendo para que más o menos vayamos trabajando de manera síncrona. ¿Ok? Muy bien, entonces ya después de un ratito ya está instalado nuestro proyecto, ya está estructurado y todo, y lo que queda pues es empezar a trabajar con él. ¿Sale? Aquí hay que poner atención a algunas cosas que nos dice lo que se llama el feedback, ¿no? De Expo, y nos dice, por ejemplo, que para correr el proyecto necesitamos navegar al directorio y correr el npm con los siguientes comandos, y acá nos dice, ¿no? Primero hay que entrar a la carpeta donde se creó tu proyecto, y luego utilizas algunos de los siguientes comandos para correr nuestro proyecto, ¿sale? En nuestro caso, ¿sale? Vamos a verificar aquí en nuestra carpeta. Aquí se creó mi primer app, ¿vale? Que es a donde nosotros vamos a entrar, ¿ok? Y una vez que estamos ahí, en lugar de utilizar npm, lo que nosotros vamos a utilizar es Expo, ¿vale? Precisamente esa es la herramienta que dijimos que íbamos a utilizar como principiantes o como novatos en el uso de este tipo de entornos de desarrollo. Entonces decimos Expo Start, ¿ok? Y ahí empieza a cargar todo el entorno,
de administración de Expo, que básicamente lo que va a hacer es abrirnos un entorno web. ¿Sale? Acá nos dice, ha lanzado un servicio, ¿sale? En el localhost, en el puerto 19002, y dentro de él nosotros vamos a llevar a cabo la gestión de ¿cómo se llama? De nuestra aplicación. Y así es como lo estamos observando, y a partir de esta pues ya podemos correr nuestra aplicación dentro de nuestro dispositivo, en algún emulador, etcétera, etcétera, etcétera. Nada más que antes de eso, me gustaría, ¿cómo se llama? Abrir la carpeta del proyecto antes de que empezamos a trabajar con el entorno de Expo. Salgo aquí de la carpeta y le digo que quiero abrir mi editor de código, ¿vale? De este proyecto en particular, ¿vale? Aquí está. Con Visual Studio Code, ¿no? Que digamos que es en este caso mi editor por defecto. Ahora sí, entro a mi carpeta y ahora sí corro Expo. Muy bien. Entonces, por un lado yo ya tengo corriendo el entorno de trabajo de Expo, ¿vale? Se corre un servicio que se llama Metro Builder, Metro Bundler, a través del cual entonces se gestiona nuestro proyecto, y pues básicamente yo ya aquí puedo empezar a trabajar con mi aplicación. Les decía, puedo correr la aplicación para que sí ya se vea en mi dispositivo móvil, y para ello tengo diferentes opciones, ¿ok? Si estoy trabajando de manera local, puedo utilizar uno de los emuladores que yo ya tengo instalados. Si voy a utilizar un emulador de Android, ¿ok? Requiero, por ejemplo, escanear el código QR, ¿vale? Eso lo puedo hacer a través de la aplicación de Expo. Les comentaba yo que Expo tiene su aplicación precisamente para que escaneando el código QR se cargue mi proyecto en el dispositivo donde lo quiero probar, y de esta manera funcione, ¿no? Es una de las opciones. Si tengo mi iPhone, pues utilizo entonces mi dispositivo directamente, o si quiero trabajar con un emulador de ellos también, ¿vale? Y si quiero trabajarlo directamente con mi dispositivo conectado, pues a lo mejor aquí le digo local, ¿vale? Y aquí ya le digo que lo corra en mi dispositivo local, ¿vale? Y ya me llega la notificación a mi teléfono de que si yo quiero que se cargue este proyecto, yo ya le diré si sí o si no. ¿Ok? Muy bien. Entonces vayamos a la carpeta, perdón, vamos a Visual Studio Code, donde se ha cargado mi proyecto, y a continuación pues vamos a comenzar a trabajar con él. Vamos a empezar aquí a explorar el contenido. ¿Ok? Para ello voy a colocar aquí, vamos a poner el Visual Studio Code acá. Ok, esto de aquí, vamos a refrescarlo. Y a lo que estoy abriendo, pues vamos aquí a nuestro. Ok, entonces, si ustedes se fijan dentro de la documentación y dentro del el feedback de las herramientas que estamos utilizando, nos dice, sale cuando nosotros corremos nuestra aplicación. Vamos a ver aquí. Aquí está, ¿no? Ah, 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 ah. Vamos a ver. Está. Cuando nosotros corremos aquí nuestro emulador, permítanme aquí también.
Vamos a darle el tamaño para que ustedes puedan ver el dispositivo y puedan ver. Ok, ahí está corriendo, ¿vale? Entonces observen que cuando nosotros corremos la aplicación, nos manda el mensaje, nos dice ahí que abramos el archivo app.js para empezar a trabajar en nuestra app. Es decir, el primer archivo donde nosotros vamos a empezar a trabajar es app.js, ¿vale? Este es el archivo que nosotros estamos viendo aquí en pantalla, ¿no? Es decir, aquí está todo el sistema de archivos que se generó con Expo, ¿ok? Y ubicamos dónde está app.js, ahí lo tenemos, ahí estamos observando nuestro código, ¿vale? Y seguramente cuando nosotros busquemos este mensaje dentro del código, pues lo vamos a encontrar, ¿no? Y es lo que estamos precisamente observando en este momento. Dice aquí open up y pp.js, top.js, to start working on your app. ¿Okay? Pues lo inicial sería empezar a modificar ese mensaje que está ahí, ¿no? Ese texto, y por ejemplo colocar cualquier texto que nosotros queramos. ¿Okay? Y nuevamente les comento, ¿vale? Guardamos los cambios y en ese momento se refresca la aplicación y muestra la modificación que nosotros acabamos de guardar en nuestro código, ¿sale? Tal cual ustedes lo vieron en pantallas como yo lo estoy viendo en mi dispositivo móvil, ¿ok? Entonces vamos a empezar a analizar ciertas cosas que vemos aquí en el código para saber qué es lo que nos hemos encontrado, qué es lo que nos está proponiendo React Native, ¿ok? Entonces, en la parte superior estamos viendo diferentes imports que tienen que ver con la inserción de, de componentes, ¿ok? Todo esto que vemos en azulito que empieza con mayúsculas son componentes, ¿sale? El componente principal para que funcione el React Native es el componente React. Perdón, es la librería React. Los componentes siempre los encontramos entre llaves, ¿ok? Entonces, de aquí estamos importando la librería de React, ¿ok? Luego tenemos un componente que se llama status bar, ¿vale? Una barra de estado. Luego tenemos aquí otros componentes como lo son el style sheet, es decir, una hoja de estilos, ¿vale? Un componente de texto y un componente de vista, ¿ok? Si ustedes recuerdan, cuando estábamos empezando a hablar de este tema, les dije que no vamos a encontrar aquí etiquetas o elementos HTML, sino elementos propios del framework, pero que son, digamos que los tenemos que conceptualizar de manera similar a lo que nosotros conocimos cuando trabajamos con HTML, ¿no? Decía yo, un view es prácticamente como si fuera un div, ¿no? Un contenedor genérico, ¿sale? Un text, pues como si fuera una etiquetita, ¿no? Y se entiende, ¿no? Que style sheet, pues corresponde, en este caso, a ¿cómo se llama? A un elemento que me permite determinar un listado de propiedades de estilo, ¿vale? Entonces eso es lo que encontramos en la parte superior. Luego a continuación viene, digamos que un método, el método que genera que se renderice mi app, ¿sale? Es decir, que se dibuje el app en la pantalla de mi dispositivo, ¿sale? Y si ustedes observan, como parámetro de salida envía, ¿sale? Elementos que son los que se están mostrando en pantalla, ¿sale? Entonces, un view siempre va a ser un contenedor de elementos, ¿sale? Por sí solo el view, pues no tiene nada. Si yo borro aquí estos elementos, a ver, si yo borro estos elementos, pues no pasa nada. Simple y sencillamente no se muestra nada en pantalla. Entonces, quiere decir que todo lo que yo quiero que se muestre tiene que venir como un parámetro de salida de mi función app, ¿sale? Todo lo que yo quiero que se vea en pantalla debe estar aquí. ¿Ok? Para que yo agregue elementos aquí, debe de estar dentro de un elemento view, ¿sale? Entonces, esto que estamos viendo en pantalla es muy parecido a la manera en que se trabaja en HTML, ¿no? Estamos hablando de un lenguaje de etiquetado, ¿sale? Donde un elemento abre con el nombre de esta etiqueta, ¿sale? Puede llevar
atributos, ¿vale? Y en algún momento cierra, ¿no? Y entre esas dos etiquetas que abren y cierran, pues hay un contenido, ¿vale? Solamente que en este caso el contenido, pues son componentes, ¿no? Todo lo que hay acá dentro de React, tanto de React.js como de React Native, son componentes, ¿vale? La idea es reutilizar componentes, no construirlos desde cero, es decir, simple y sencillamente utilizar los que ya conocemos, ya existen, y personalizarlos o darles las características que nosotros requerimos, ¿vale? Entonces está agregando un texto y una barra de estado. ¿Dónde veo la barra de estado? Observen aquí la pantalla nuevamente, ¿vale? Si yo elimino la barra de estado, observen que lo único que hace es, por ejemplo, que ya nos está mostrando la barra de notificaciones, ¿ok? Seguramente lo único que en este caso nos permite es que utiliza también el espacio de la barra de notificaciones para mi aplicación, lo está reservando. Más adelante podremos ver este elemento, ¿ok? De entrada lo que vamos a hacer es, por ejemplo, agregar otro elemento más. ¿Qué elementos puedo agregar? ¿Qué componentes puedo agregar? Pues los que yo haya listado acá. No puedo agregar otros que yo no haya importado previamente, ¿ok? Nada más tengo textos, vistas y hoja de estilos. Entonces lo que voy a hacer, voy a ponerle aquí silencio al celular, ¿ok? Lo que voy a hacer es agregar más texto. ¿Ok? Vamos a agregar otro componente de tipo text, ¿vale? Y entre esas dos etiquetas, pues agrego un mensaje, ¿no? Esta es mi primer aplicación usando React Native. ¿Ok? Damos las modificaciones y ahí está perfectamente la modificación en mi aplicación. ¿Vale? Ahora quiero, por ejemplo, empezar a, por ejemplo, hacer la diferencia de entrada entre estos dos tipos de textos, ¿no? Estarán de acuerdo que hasta el momento estos dos se ven igualitos, ¿no? No hay diferencia entre ellos. Sin embargo, yo quisiera que lo que dice bienvenidos, pues fuera como un heading, ¿no? Como un encabezado. ¿Cómo le hago para que tenga un aspecto de un encabezado? Bueno, pues puedo yo, de entrada definir, como lo hice, por ejemplo, cuando hablamos de hojas de estilo, las propiedades de estilo directamente sobre los elementos. ¿Ok? ¿Cómo le hago? Pues simple y sencillamente agrego el atributo dentro del componente y el atributo casualmente se llama igualito que en HTML, ¿vale? Style. Solo que en este caso no vamos a agregar valores, ¿sale? Sino vamos a invocar componentes, ¿vale? Observen cómo el valor que yo le voy a dar a style no está entre comillas porque no es texto lo que yo estoy buscando, no estoy agregando como tal etiquetas, sino más bien lo que voy a agregar, lo que voy a reutilizar son componentes. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo lo que quiero es agregarle una propiedad que tenga que ver con el tamaño del texto. Perdón. Que tenga que ver con el tamaño del, ¿cómo se llama? Del texto. Déjenme ver aquí cómo está. Acá está. Entonces, invoco ¿cómo se llama? El componente que en este caso es style, ¿ok? Y le digo font size, ¿ok? Dos puntos y a continuación lo que está esperando es un valor. Este valor, pues es ¿cómo se llama? Ay, perdón, aquí lo estoy regando. Esto ya había dicho. Perdón, aquí son llaves, ahí está. Ahora sí. Entonces estoy agregando una propiedad que se llama font size. Y en este caso, font size está dado por un valor entero, ¿sale? Entonces, si observan ustedes, más o menos tiene la misma estructura que yo utilizaba cuando agregaba estilos dentro del DOM de HTML, ¿vale?
Ahí agregué la propiedad y si quiero agregar más propiedades, pues simple y sencillamente agrego una coma y empiezo a agregar otra propiedad, como por ejemplo, ¿cuál? Pues color, ¿no? O color y le digo red. Ok, y entonces ahí me manda un error, seguramente el color no está bien dado. Vamos a ver si lo puedo colocar con código hexadecimal. Efectivamente, con código hexadecimal funciona perfectamente. Entonces, de aquí que tengamos el conocimiento previo, precisamente de cómo agregar colores a través de diferentes maneras, ¿no? Utilizando el código de colores básicos, utilizando el código hexadecimal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces ahí ya agregamos la primera modificación. Y por ejemplo, si yo quiero darle margen, pues también puedo hacerlo. Observen que en el caso de React Native, cuando estoy agregando las propiedades, sale de estilo para este elemento, entre propiedad y propiedad no pongo punto y coma como lo hacíamos antes, sino coma nada más. ¿Ok? Quiero agregar un margin, por ejemplo, bottom, margen inferior, y agrego el valor, ¿sale? En este caso todos los valores, ¿sale? Están dados por enteros. Y a lo mejor también quiero agregar perdón, un font weight. Un font weight, es decir, el grosor de la fuente. Y en este caso quisiera que fuera negritas. Entonces ahí ya vamos jugando con los valores del componente, en este caso de las propiedades del componente text. Y ya lo vamos viendo al mismo tiempo en pantalla de nuestro dispositivo móvil. ¿Vale? Hasta ahí creo que no hay mayor complicación. ¿Ok? Lo mismo que hacíamos en HTML, puede ser que no querramos agregar los estilos directamente en el componente, porque si ustedes se dan cuenta, entre más propiedades de estilo yo voy agregando, pues esto va creciendo y pues realmente se va perdiendo así como que limpieza en el código, ¿no? Como que claridad en dónde empieza y dónde termina el componente, ¿vale? En esos casos, pues nosotros lo que podemos hacer es simple y sencillamente crear o reutilizar precisamente el componente de estilos, de la hoja de estilos. Observen en la parte inferior que se crea una constante que se llama styles, ¿no? Nada más es una convención, ustedes lo pueden poner como quieran. Le pueden poner estilos, le pueden poner mis estilos, le pueden poner como ustedes quieran. Solo que cuando invoquen el componente ya dentro de la vista, pues obviamente van a hacer referencia al nombre de esa constante. ¿Ok? Muy bien, entonces dentro de este objeto que está aquí, ¿sale? Nosotros vamos a listar todas las propiedades, ¿sale? Etiquetadas. En este caso, tenemos una propiedad que se llama container y dentro de ella viene el listado, ¿no? De los estilos que yo requiero para un componente en particular. Observen, ahí está definido flex 1, el color del fondo, la alineación, es decir, todos centrados, etcétera, etcétera. ¿Sale? Esto a quién se le está aplicando, ¿sale? Pues a la vista, ¿sale? A la vista que yo estoy observando, todos los elementos van a ir centrados. ¿Por qué? Pues porque aquí lo dice, ¿no? Align items. De la misma manera, yo puedo agregar más propiedades de estilo, ¿no? Y etiquetarlas, por ejemplo, acá poner una que se llame título, ¿ok? Y a continuación, entre llaves, pues todo el listado de propiedades que yo requiero para ese componente. En este caso, ese listado son todas las propiedades que están acá, es decir, yo ya las trabajé previamente, las quito de ahí y las coloco dentro de estas llaves. ¿Ok? Y ahí está. Y evidentemente aquí dentro de las llaves, ya las quito. Y ahí voy a colocar ahora el nombre del objeto.
y el nombre del estilo, que en este caso es título. ¿Ok? Entonces sigue manteniendo la misma vista, la misma estructura, solo que ahora ya he separado la manera en que aplico los estilos al componente que se llama, perdón, al componente de tipo text. Y lo mismo podría hacer con los demás componentes sin ningún problema. ¿Ok? Muy bien, entonces hasta ahorita digamos que no tenemos problema en agregar más textos, en ver cómo agregar la vista, etcétera, etcétera, etcétera. En cómo utilizar las hojas de estilo. Vamos a agregar un nuevo componente. Dale un componente, por ejemplo, que me permita más bien agregar imágenes, ¿no? Que es muy común que nosotros utilicemos dentro de nuestras aplicaciones. ¿Ok? Vale, por ejemplo, vamos a descargar una imagen dentro de un navegador. ¿Vale? Yo previamente ya descargué por ahí una, ahorita la voy a buscar, ¿vale? Para ya no tardar en la búsqueda. Muy bien, entonces, por ejemplo, yo ya tengo aquí una imagen, una pequeña imagen que voy a agregar dentro de mi aplicación, la voy a agregar dentro de la vista. ¿Ok? Para ello necesito dentro de mi carpeta de archivos del proyecto verificar si yo tengo una carpeta que se llama assets, ¿no? Por convención también, ¿vale? Dentro de las aplicaciones, ya sean nativas, web o híbridas, cuando yo requiero insertar elementos estáticos como son videos, imágenes, música, etcétera, 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 estas van dentro de una carpeta que se llama assets. ¿Ok? Si yo observo en este caso mi carpeta de proyecto, no existe esa carpeta, pero sin problema yo la puedo agregar. Assets. ¿Ok? Ahí está mi carpeta assets. Y dentro de ella yo puedo crear todavía más carpetas, por ejemplo, para determinar la ubicación, por ejemplo, específicamente de las imágenes o específicamente, por ejemplo, de videos, etcétera, etcétera, etcétera. De cualquier componente estático que vaya a quedar dentro de mi aplicación, en este caso de tipo Android. ¿Ok? Como yo voy a agregar una imagen, también al mismo tiempo voy a agregar una carpeta dentro de Assets. Y esta carpeta pues, se va a llamar Images. Y usted le pueden poner como quiera, imágenes, IMG, como ustedes gustan. El chiste es que vaya, esté la carpeta ahí dentro. ¿Vale? Entonces ahora sí definí una carpeta assets y una carpeta para las imágenes que van a estar dentro de mi aplicación, perdón. Pues lo que resta ahora es pues copiar una imagen ahí. ¿Vale? Entonces aquí está mi navegador, carpeta de proyectos, mi primera app, mi carpeta assets, mi carpeta images y ahí voy a colocar la imagen que voy a utilizar. ¿Ok? En este caso estoy ocupando una imagen que se llama logo, que es de tipo PNG, y esta es la que voy a insertar dentro de mi aplicación. ¿Vale? Entonces les decía yo, cualquier cosa que yo quiera utilizar dentro de la aplicación, previamente la tengo que importar. ¿Vale? Este tipo de lenguajes, pues evidentemente es de alto tipado, es decir, no es interpretado a nivel por ejemplo, como Python o como PHP, ¿sale? Donde yo nunca defino qué cosas voy a utilizar, simple y sencillamente en algún momento dado las utilizo y el intérprete me debe de identificar de qué tipo son. Eso no ocurre aquí, acá sí hay que definir de qué tipo de componentes voy a echar mano, ¿vale? Y en este caso, cuando hablamos de imágenes, necesitamos agregar un nuevo componente, ¿no? Un tipo de componente que me permita insertar una imagen. Y casualmente ese componente pues, se llama image. ¿Eh? Ya tengo ahí mi componente, pero no he dicho todavía cuál es el valor, o más bien, ¿cómo decirlo? ¿Qué elemento es el que va a utilizar este componente?
¿Sale? Es decir, necesito indicarle a React cuál es la imagen que yo voy a utilizar a través del componente image. ¿Vale? Entonces acá digo import nuevamente y en este caso mi imagen se llama logo, pues así mismo lo llamo aquí, logo. ¿Ok? Y le indico la ruta donde está ubicada la imagen. ¿Ok? Perdón. Entonces ponemos punto para indicar que a partir de la carpeta raíz de mi proyecto, ¿sale? Va a buscar la siguiente ubicación, assets, ¿ok? Que es la carpeta que les mencionaba que acabamos de agregar. Y observen que incluso Visual Studio Code va identificando la ruta, ¿no? Aquí ya me sugiere que yo agregue images, diagonal, y a continuación el nombre de mi archivo, en este caso se llama logo.png. ¿Ok? Entonces ya tengo ahí insertada mi imagen. ¿Ok? Ya tengo el componente que se llama image. Vamos a correr la aplicación, vamos a guardar. ¿Vale? No se muestra nada porque en ningún momento he utilizado ese componente dentro del view. Realmente les vuelvo a hacer énfasis. Cualquier cosa que yo pretenda agregar dentro de la aplicación debe estar dentro de view. Si no está dentro de view, pues no se va a mostrar en la pantalla. Y este es nuestro caso, aunque yo agregué el componente, aunque yo vinculé este logo con la imagen que está guardada en mi archivo, pues en ningún momento la he mostrado, la he insertado en mi código. ¿Vale? ¿Vale? Pues es lo que vamos a hacer ahorita, ¿no? Le decimos acá, invocamos el componente image, ¿vale? Perdón, image, ¿está? Está mi componente. Y a continuación le digo cuál es su origen, ¿no? O su fuente, source, ¿ok? Y le digo que la fuente está dada por logo, ¿no? Porque en logo yo ya indiqué dónde está dentro de mi sistema de archivos la imagen que quiero que se muestre, ¿ok? Ahí está el logo, perdón. Muy bien. ¿Qué más tengo que agregarle? Pues puedo agregarle, por ejemplo, también estilos sin problema, ¿ok? Vamos a hacerlo. Ponerle aquí el atributo style, ¿vale? Y acuérdense que lo puedo hacer directamente sobre en este caso sobre el componente, o lo puedo hacer invocando la constante que en este caso se llama styles, ¿no? Que contiene todas las propiedades de estilo. Vamos a agregar una nueva. Aquí le voy a poner uno nuevo que diga styles.logo, que evidentemente no existe, que yo tengo que agregar. Así que vengo acá y agrego nuevas reglas de estilo, pero ahora para un componente que se llama logo, que es de tipo logo. Y ahí puedo definir diferentes propiedades, como por ejemplo el ancho de la imagen, ¿no? Un elemento muy importante. ¿Qué otra cosa puedo definir? Pues el alto de la imagen, precisamente, ¿no? ¿Ok? Entonces ya tengo las propiedades, ya está definido, pues simple y sencillamente ahora guardo las modificaciones y yo esperaría que ahora apareciera el componente en pantalla. ¿Ok? No existe, acá me dice, no podemos encontrar la variable style. Vamos al código, ¿sale? Incluso acá me dice, ¿no? El componente y todo que manda el error. Es evidente que no está el error en el stack de componentes, ¿no? En la pila de componentes. Si yo me fijo aquí dentro del componente image, el source está correcto, pero observen que cuando yo estoy invocando el estilo logo, en lugar de poner styles, como está aquí la constante, puse style. Entonces está mal escrito, ahí pongo styles y ahora sí ya lo reconoce perfectamente. ¿Ok? Guardo las modificaciones y observen que ahora sí ya está ahí el componente de imagen que yo requiero.
¿vale? Ya nada más hay que hacer a lo mejor algunos ajustes para que la imagen se vea de manera correcta, ¿no? A la que sí, estas medidas, a ver. Entonces ya van jugando ahí con los tamaños. Vamos a darle un poquito más de 60 y aquí 60. Un poquito mejor. 70. Ahí está. Ya se ve completa la imagen. ¿Ok? Por ejemplo, veo que mi logotipo, que mi logo está muy pegadito a la imagen, al texto de arriba, ¿sale? Pues agrego, por ejemplo, un margin tab, ¿no? Entonces, todos los estilos que nosotros conocimos cuando trabajamos con CSS, pues están aquí también, ¿vale? Solo que en este caso, si ustedes observan, no estamos utilizando valores relativos o absolutos como en HTML, ¿no? Que estaban dados por un valor entero y a continuación el tipo de medida. En este caso están dados simple y sencillamente por valores enteros y se acabó. ¿Vale? Muy bien, ya hemos agregado la imagen. ¿Vale? Puede ser que nuestra imagen no esté físicamente en nuestra carpeta de proyecto. Puede ser que nosotros nada más tengamos la URL, ¿vale? Que sea un recurso que está en la nube. Pues tenemos también nosotros la posibilidad de, de insertar esas imágenes utilizando la ubicación en la nube, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Ya no necesitamos venir acá y otra vez agregar el componente image porque ese ya está, ¿sale? Entonces, una vez que yo agrego aquí el listado de componentes que voy a utilizar dentro de esta aplicación, dentro del código de la app, yo puedo invocar tantas veces esos componentes que están aquí listados. Es decir, no estoy limitado a que nada más una vez haya una imagen, a que nada más una vez haya texto, a que una sola vez haya views, que una sola vez haya hojas de estilo, ¿sale? Pueden haber diferentes componentes, ¿sale? Entonces vamos a utilizar nuevamente el componente image, ¿ok? Pero en lugar de decirle source y buscar la ruta, ¿vale? Dentro de nuestro equipo, lo que nosotros vamos a indicar va a ser la dirección, ¿sale? En este caso, esta dirección está dada por algo que se le conoce como la URI, ¿sale? La URI significa Universal Resource Identifier, es decir, dentro de toda la nube hay un identificador que corresponde a ese elemento y no a dos, ¿vale? Como cualquier identificador que nosotros conocemos en bases de datos, en Big Data o en sistemas de archivos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pues lo que queda aquí es colocar precisamente ese atributo URI, ¿ok? Dos puntos y aquí dentro de estas comillas, pues la dirección directamente. ¿Vale? Aquí ustedes ya agregan una dirección. Yo tengo una previa para este ejemplo, que la voy a pegar aquí. ¿Vale? Es un GIF que aparece, que se utiliza para cuando se está cargando algún componente, ¿no? Que fue a lo mejor solicitado mediante una petición asíncrona, ¿no? Como puede ser un Ajax. Entonces lo que quiero que se cargue en mi pantalla después de mi logotipo, ¿ok? Guardamos las modificaciones y vemos que se muestra ahora en pantalla. No se muestra nada. ¿Vale? Vamos a darle tamaños porque no le hemos dado ningún tamaño. Entonces vamos a agregar un style y dijimos que lo vamos a hacer a través del componente styles. Entonces aquí vamos a decirle loader o cargador. ¿Ok? Los puntos y se abren las llaves. ¿Ok? Entonces vamos a agregarle un ancho. Vamos a ponerle 100. Vamos a darle un alto. Otro 100. Y creo que con eso va a funcionar. ¿Ok?
Vamos a ver, aquí me marca un error. Ok, parece que tengo un error en la URI. Tengo aquí un error en la URI. Vamos a comentar brevemente esto. Ah, perdón, es que agregué el style y nunca lo invoqué, es el loader. Y vamos a ponerle styles.loader. Perfecto, entonces ya cargó el componente, ya es una imagen, les decía yo, un GIF que asemeja el proceso de carga, ¿no? Está muy grande, incluso se distorsiona. Aquí nada más le damos los ajustes necesarios para que se muestre, digamos que de manera más, más correcta, ¿no? Y aquí ya se está mostrando, igual que en el caso del logotipo está muy próximo, así que podría agregar ¿cómo se llama? Otra característica que sea un margin en general, hacia todos los lados, en todos los sentidos, ¿vale? 20 unidades y ahí está cargando, ¿vale? Finalmente vamos a agregar un último elemento, ya para terminar nuestra sesión del día de hoy, y ese elemento pues va a ser un botón, ¿ok? Entonces, dentro de mi lista de componentes que yo he importado para esta aplicación no hay botones, ¿vale? Es necesario agregar ¿cómo se llama? Ese componente dentro del listado. Como tal, el componente no se llama button, se llama touchable opacity, ¿ok? Y ese es el que nosotros vamos a utilizar para agregar un botón. Entonces aquí lo vamos a poner y le decimos, aquí está, touchable opacity, ¿ok? Ya está el componente ahí, ya lo invocamos desde la biblioteca de React Native. Y ahora lo que tenemos que hacer es precisamente agregar un componente dentro de la vista para que nosotros observemos un botón. Sobre el opacity, bien, hasta ahí está todo bien. Vamos a aquí darle unos espacios y vamos a agregar, por ejemplo, un evento, ¿no? Y los eventos se los vamos a agregar como si fueran lo mismo, atributos, ¿sale? De este componente. Entonces vamos a decirle onPress, ¿ok? Y generamos un evento, ¿sale? Como una especie de función anónima, un método anónimo, ¿sale? Y lo vinculamos con una función totalmente nativa de JavaScript, ¿sale? Una función que manda mensajes en pantalla. Esa función, pues, es alert. Esta función todos lo conocemos, ¿ok? Manda mensajes en pantalla, de una especie de pop-ups. Y decirle, por ejemplo, hola mundo, ¿ok? Ya está ahí nuestro mensaje. ¿Y qué más falta ahora? Pues, por ejemplo, definir un estilo, ¿no? Un estilo para el elemento. ¿Ok? Decirle aquí style. Lo mismo, vamos a utilizar los estilos. Entonces aquí vamos a decir styles. Punto. Todavía no creamos estilos para el botón. Pero acá le decimos botón. Más adelante tendremos que crearlo. ¿Ok? Está perfecto. Entonces, observen nuevamente. Lo único que hemos hecho es crear, digamos que el cuerpo del botón. ¿Qué se va a mostrar? Si yo aquí ejecuto o guardo esto, pues seguramente de entrada me va a marcar un error. Porque mira, no me acuerdo el error. No existe ¿cómo se llama? Este estilo botón, ¿vale? Pero de entrada yo veo que ni siquiera se muestra un solo botón, ¿no? ¿Y eso por qué se da? Pues porque aunque yo agrego el elemento, perdón, el componente y defino un evento y algo que sucede cuando le dan clic o lo presionan o le dan un toque, pues por ejemplo, ni siquiera le he agregado texto, ¿no? En ningún momento le he dicho, pues te vas a mostrar y vas a
a tener el siguiente texto, ¿sale? Lo mismo que en HTML, pues los elementos, como lo hemos visto anteriormente aquí en el view, pues se pueden ser, son anidables, es decir, podemos meter elementos uno dentro del otro. Y en este caso, el componente que me permite agregar textos, pues se llama text, ¿sale? Siempre que yo quiera agregar un texto, necesito utilizar un componente text, ¿vale? Y dentro de text, ¿qué le voy a decir? Pues por ejemplo, presiona, ok, guardamos las modificaciones y observemos cómo ahora sí ya veo aquí un botón. Bueno, ni siquiera pareciera botón, ¿no? Nada más pareciera así como un texto ahí. Pero seguramente si yo le doy un toque, pues ya me muestra, ¿sale? Esa ventanita, ¿sale? Que proviene precisamente de invocar la función alert. La función alert que es una función nativa de JavaScript. ¿Ok? Hay que darle estilos, ¿no? Para que se vea ahora sí como si fuera un botón, porque aunque en teoría es un componente de botón, pues no se ve como tal. Pues hay que agregarle estilos. ¿Ok? Entonces, dijimos que el botón va a tener los estilos que están definidos en styles.botón. Así que vengo acá y le digo botón. Dos puntos y abro las llavecitas. Y a continuación empiezo a agregar las propiedades de estilo para un botón. Por ejemplo, el fondo de color background. Y ya saben, pues aquí podemos agregar directamente los valores mediante código hexadecimal, RGB, o puede ser que también podamos utilizar, por ejemplo, palabras claves, ¿no? Vamos a colocar esta, vamos a ver si está dentro del catálogo de palabras claves. Si está ahí, observen cómo se muestra ya como con fondo gris. Vamos a colocar color. Y observen aquí me muestran todos los valores que yo le puedo dar a color. ¿Vale? En el caso del color creo que sí pide un valor. ¿Vale? Vamos a ponerle la palabra clave para ver si la identifica y forzosamente necesito poner un código. ¿Vale? Esto no lo reconocí. Vamos a ver código hexadecimal. FFF. Ok, esto no lo reconoció. Vamos a agregar otro. Creo que no agregamos el color así. Vamos a ver. Ah, es que fíjense. Estoy queriendo agregar una propiedad de color, pero para el texto, acuérdense que color es una propiedad que cambia el color del texto. Pero estas propiedades son las del botón, no las del texto. Entonces tendrían que ir con el texto, no con el botón. Vamos a crear aquí otra propiedad abajo que se llame botón texte, ¿no? Perdón, texte. Ahí está. Es decir, le voy a agregar propiedades a el texto que esté dentro del botón. ¿Ok? Entonces copio el nombre. Me voy aquí a texto y le digo style. Aquí le digo, voy a utilizar styles. Punto. ¿Ok? Entonces observemos, ahora sí, la propiedad corresponde al color del texto y ahora sí se aplica al texto que está dentro de mi botón. Aquí puedo generar más propiedades. Esta no va acá, por ejemplo, un padding en todas las direcciones, que por ejemplo sea de 10 píxeles, perdón, de 10 unidades, y ya se aplicó en todas las direcciones. Y por ejemplo también quiero un border radius. Border radius de, por ejemplo, de 15 unidades. Ya tengo ahí mi border radius. ¿Y qué otra cosa requiero? Por ejemplo, a lo mejor darle un borde.
al border color. Y a lo mejor aquí quiero que sea rojo, a ver si lo identifica. Ese no lo identifica. Bueno, aquí lo vamos a dejar. Y al texto quiero que vaya en negritas. Con weight. Y aquí le doy las unidades que necesite yo, por ejemplo, 500. ¿Ok? Y entonces ya, más o menos ya quedó ahí nuestro botón, tal cual yo lo estoy viendo en mi dispositivo móvil, en la pantalla de mi dispositivo móvil, ustedes lo están observando. Presiono ahí el botón y ya se está mostrando ahí nuestro mensaje de alerta, hola mundo, ok, y se oculta sin problema, ok. Entonces, de manera rápida, pues hemos explorado algunos de los componentes más básicos. Ya vimos cómo levantar un proyecto de React Native, ¿sale? Esto evidentemente nos permite, ya por ejemplo, crear una APK, ¿sale? Que podemos distribuir entre los conocidos o subirlo a una tienda, etcétera, etcétera, y empezar a distribuir nuestras aplicaciones. Evidentemente, pues esto es una aplicación muy básica, muy sencilla, que nada más nos está sirviendo para visualizar cómo ir trabajando con nuestros contenidos. ¿Ok? Bueno, lo vamos a dejar hasta ahorita. No sé si tengan alguna duda o comentario hasta el momento. ¿Dudas, comentarios?